Buenas tardes, mi nombre es Marla González y hoy les voy a hablar del ensayo de Carlos Monsiváis llamado La Educación. Carlos Monsiváis fue un ensayista, cronista y narrador mexicano. Fue una gran influencia en el desarrollo del periodismo mexicano. Tenía un gran sentido del humor y la ironía, esto era parte de su personalidad. Era un investigador y en sus ensayos y crónicas, que era una relación de hechos históricos según han sucedido en el orden del tiempo, eh, usaba mucho temas relacionados a la cultura mexicana. Cultura popular y urbana. Tenía muchos problemas actuales de México y América Latina entre los temas, y su estilo literario era un poco sarcástico. Entre su ideología era un poco izquierdista, un poco eh, notando en cuenta que tenía muchas ideas liberales. De hecho, en el video Retrato Hablado, Monsiváis nos menciona cómo los discursos políticos tienen las mismas ideas y estructura en todo el mundo. También habla de política, mencionando que es uno de los problemas actuales en México. Y bueno, Octavio Paz nos cuenta un poco sobre el estilo, que es un completo sin ser exhaustivo y que lo dice todos sin decir lo que hay que decir. La cultura mexicana en el siglo XX. Bueno, esta obra de Carlos Monsiváis está en un contexto histórico entre 1900 y el 2000 y hace referencias al siglo XIX. El género literario es crónicas de ensayos, combina las dos. El estilo de la obra es argumentación didáctica, le gusta mucho argumentar y no hay estructura. De hecho, la editora de este libro no lo menciona al principio. Solo hay subtítulos y párrafos y usa mucho como técnica la síntesis informativa. De hecho, aquí dijo Monsiváis que no puede hacer mucho un resumen de su vida y que solo admite resúmenes parciales. Entonces esto va mucho con él, ya que en un mismo párrafo podemos encontrar que puede resumir toda una década. En el tema de la educación, podemos ver, bueno, en toda la obra podemos ver que el tema principal es la construcción de una sociedad civil. Habla de temas como la educación, la arquitectura, el cine nacional, el marxismo, el feminismo y también, pero nos vamos a enfocar en la educación, que es nuestro ensayo. Los elementos de la obra literaria son el emisor, que es el autor, no personajes. El autor en este caso es Monsiváis. El mensaje está abierto a nuevas interpretaciones. El lenguaje es la ironía y la burla. En la burla hace la cita de Rota contra Calles. De hecho, aquí es muy irónico porque al principio del ensayo nos menciona, al hablar de Calles y Vasconcelos, que el espíritu vencerá a la espada. Es irónico porque la frase célebre de Vasconcelos era por mi raza hablará del espíritu. Y en cuanto al ensayo, el ensayo es expositivo, ya que tiene una interpretación original, pero no deja de argumentar. Y las características de este ensayo es que tiene crítica de temas de interés, como la educación, es breve y no agota el tema. Bueno, y empezamos con el ensayo en la huelga en Escuela de Derechos. Esto empezó en 1929 con Vasconcelos, que era secretario de la Educación, que era también candidato a la presidencia. Luego Portes Gil se preocupa por este vasconcelismo que está pasando y la gota que derramó el vaso fue cuando Antonio Castro Leal pone un examen escrito y no 3 exámenes orales a estudiantes de Derecho. Esto causa muchas manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Y Portes Gil recurre a la intimidación. Esto amenaza a estudiantes huelguistas con la ley y el 5 de mayo hace la huelga en Escuela de Derecho a los estudiantes. Esto causa que la UNAM se crea el 4 de junio y el Portes Gil autocrítica que la autonomía universitaria va a conllevar a una responsabilidad de libertad de alumnos y maestros. Fueron 2 años después cuando la ley orgánica se fundó, en 1929, esto significaba que la institución de Estado iba a ser una institución privada. Esto significa que esto conllevaba como consecuencia que la independencia académica iba a tener, pero con una dependencia económica del Estado. Algunas peripecias que nos menciona Monsiváis son Mary Kay Bock, que nació en 1930, y ella piensa que los verdaderos logros de la revolución se entienden si captamos dónde se edificó e impugnó la cultura nacional. También tenemos algunas obras como El niño campesino que hablaban sobre el nacionalismo revolucionario y a Calles de presidente cuando ganó contra Vasconcelos que proclama la ley de Calles. Esto causa la guerra cristera donde se expulsan sacerdotes y se suspende el culto católico. También tenemos años después, en 1934, cuando Calles ya no era presidente, el grito de Guadalajara y se promulga el artículo 3
de la Constitución. Por último, tenemos la Unión Nacional de Padres de Familia. Aquí es donde algunos padres de familia se rebelan contra la educación sexual y social, y aquí se relaciona la ideología liberal de Monsiváis que tenía en cuanto a escoger este tema en su ensayo. Tenemos también algunas batallas de la UNAM, una libertad de cátedra y derrota de pensamiento único. Primer Congreso de Universitarios Mexicanos quieren adoptar la filosofía del materialismo histórico y también quieren adoptar el culto marxista, que era, esto cuestiona la sociedad capitalista y su búsqueda de transformación y la transformación de esta sociedad. Y mientras todo esto pasa, está pasando el marxismo, la revolución soviética y contener desbordamiento del nazifascismo. Por último, Monsiváis nos menciona estos dos personajes, que es Vicente Lombardo Toledano, que Vicente Lombardo era parte de la reforma intelectual y moral, y él era marxista, o sea, socialista. Los enemigos principales eran la pedagogía capitalista y sus frutos, y esto en cambio, bueno, él era líder del grupo de la UNAM, y Caso, en cambio, Antonio Caso, era un católico retórico que quiere un pluralismo ideológico, la libertad de cátedra y nacionalismo social. Muchos estudiantes se preguntaban por qué escogía estos dos, porque los combinaba, que eso no era posible. Pero al final de cuentas los estudiantes lo apoyaron y se ponen a Lombardo, y según Monsiváis, la victoria fue de Caso. Entonces, para ese entonces el presidente ya era Manuel Ávila Camacho, y Manuel Gómez Morín era el rector interino de la UNAM, y Manuel Ávila Camacho busca recuperar intelectuales para la revolución. Y pues la versión burocratizada lo consigue. Entonces, como conclusión, podemos decir que la perspectiva de Monsiváis la puso en este ensayo, tenía mucha educación sexual, izquierdista, los conservadores y liberales los menciona, pero todos estos temas que nos mencionan en el ensayo están relacionados a un solo tema, que es la educación en México, que era lo que usualmente ponía en sus crónicas ensayos. Gracias.